Saludos amigos, hoy es 26 de noviembre de 2024, hoy es el gran día, la reunión de urgencia de la OTAN. Recordarán cómo, a raíz del lanzamiento de ese novedoso sistema Oresnik, ese novedoso misil Oresnik, sobre Dnipropetrovsk, más concretamente sobre Yuzhmash, por cierto, hay nuevos testimonios realmente, testimonios de gente sobre el lugar, que siguen insistiendo en que aquello quedó totalmente pulverizado. También hay nueva información acerca de que este nuevo misil realmente es un sistema de misiles, puesto que tiene diferentes cabezas, pero que no son explosivas, es decir, no generan una explosión como la que estamos acostumbrados, sino que realmente, digamos que es otro tipo de destrucción no explosiva. Es decir, se está especulando mucho acerca de estos nuevos sistemas. Recordemos que Putin ya había dicho hace años que tenían nuevas armas basadas en principios diferentes, en principios físicos diferentes. Entonces parece ser que Oresnik es en ese sentido un mensaje alto y claro a Occidente acerca de que efectivamente los rusos, aparte de su descomunal arsenal nuclear, tienen también otras armas con un gran poder destructivo, armas de destrucción masiva, como se las cataloga, pero no nucleares. Es decir, ni generan radiación, ni tampoco grandes nubes de polvo, ni tampoco grandes explosiones a las que estamos acostumbrados, grandes conflagraciones o deflagraciones, vaya. Esto es básicamente la información que al momento se tiene. Sin embargo, reunión de la OTAN, ¿y qué es lo que está sobre la mesa? Pues nada más y nada menos que la eventual entrega a Ucrania de armas nucleares. Hasta de eso se está hablando. Hasta de eso se está hablando. Por lo demás, los gerifaltes de la OTAN, que bueno, aquí ya hemos catalogado como profesionales de la incompetencia, ustedes ya lo saben, siguen insistiendo en que es necesario ir a la guerra, que los rusos en realidad no tienen gran cosa, ya están débiles, han sido debilitados y que ahora de hecho es el momento idóneo, es el momento ideal para atacarles porque entonces ahora sí que van a hundirse. Así es como están las cosas, así que vamos a ir simplemente destacando algunas noticias porque la verdad la afluencia de noticias, el volumen de afluencia de noticias es descomunal. Digamos que incluso una noticia pequeña hoy daría para toda una semana hace unos años de comentar, porque sería de hecho importante y tendría implicaciones enormes. Ahora, sin embargo, es imposible hacer eso. Hay que, digamos, que seleccionar e ir viendo qué es lo más significativo para sacar conclusiones. Y de hecho, cuidado, porque eso es una de las cosas que empujan, de hecho, a las guerras. Es decir, lo mismo pasó en la Primera Guerra Mundial y más todavía en la Segunda y mucho más está ocurriendo en esta tercera. Y es que precisamente la cantidad enorme de información, digamos que hace indigestible, es decir, hace imposible de digerir adecuadamente qué es lo que está pasando, cuáles son las implicaciones reales y digamos que esto genera una suerte de inercia, una suerte de sonambulismo que desemboca en que efectivamente lo que de primera se pensaba que nunca jamás de los jamases iba a ocurrir, pues acaba ocurriendo, de manera incluso natural, ¿verdad? Así que vamos allá. Bueno, miren, ahí lo tienen, el jefe del Comité Militar de la OTAN, esto es antes de la reunión, porque esto es una noticia de ayer. Rob Bauer ha instado a producir más armas para ataques de precisión contra el territorio de Rusia. Acaban de salir ahora noticias de que tanto británicos como franceses han ya suministrado a Ucrania unos 150 misiles Scalp Storm Shadow. Esto es noticias que están circulando ahora mismo. También, me parece que ya lo teníamos por aquí, pero bueno, lo hemos subido al canal, no lo tenemos aquí. El ministro de Defensa francés, Le Cornu, ha hablado de que, bueno, que se van a utilizar los fondos rusos congelados para el esfuerzo de guerra. Así lo ha dicho y se ha quedado tan ancho, incluso en sus declaraciones ha incluido a los italianos, que estarían perfectamente de acuerdo. Raro que no dijera que los españoles también están de acuerdo. En fin, esa es la situación. Entonces, que no nos sorprenda escuchar al jefe del Comité Militar de la OTAN, porque este señor es
peculiar, por decirlo mínimo, pero el caso es que es jefe del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, y ha instado a producir más armas para ataques de precisión contra el territorio de Rusia. Debemos adquirir más armas, tenemos que invertir más en medios de defensa antiaérea y también en ataques de precisión en profundidad. Es decir, Putin, hemos visto tu Oresnik y no nos impresiona. No nos impresiona. Vamos a seguir. Básicamente esto es lo que están diciendo. Todo ello sería necesario en caso de que Rusia atacara. Bueno, siempre usan esta retórica, ¿verdad? De hecho, ya se está atacando a Rusia, pero entonces ellos dicen que no, que es cosa de Ucrania, porque Ucrania tiene derecho a defenderse. Y entonces, si Rusia responde, entonces Rusia no tiene derecho a defenderse. Entonces Rusia está atacando, con lo cual no se dejen engañar. Cuando dice, en caso de que Rusia atacara, básicamente es imposible que Rusia no ataque. Y eso es lo que forma parte de ese sonambulismo, de esa inercia, ¿verdad? Mucha información y ya parece que no entendemos las cosas. Declaró el alto cargo durante una conferencia en el Centro de Política Europea de Bruselas. Es decir, esto es antes de la reunión, por todo lo alto que están haciendo hoy, reunión de urgencia en la OTAN, y a ver qué grandes decisiones van a salir de ahí. Según el militar, el bloque tiene que disponer de una combinación de medios de ataque profundo que sean capaces de destruir los sistemas utilizados para atacar la alianza. No se puede decir mucho más. Estamos en guerra. Bueno, aquí ya lo llevamos diciendo 2 años, pero hay que ir despertando un poco a esta nueva realidad. Fíjense, porque una de esas noticias que quedan sepultadas en medio de tantas noticias de tanta gravedad es una que es muy, muy significativa de cómo empezó todo esto. Cómo empezó esa deriva de confrontación con Rusia y cómo paso a paso se fue perfilando el discurso, la línea narrativa acerca de la inevitabilidad y necesidad de la guerra con Rusia. Y una de las cosas que se agitaban en aquel momento era lo del Nord Stream. Sin embargo, fíjense cómo Naryshkin, el jefe del servicio exterior de inteligencia ruso, es decir, no es cualquiera, Naryshkin, un importante cargo ruso, está diciendo con toda claridad que fueron los servicios secretos, la inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido, los que estuvieron involucrados en el sabotaje de Nord Stream. Lo está diciendo con toda claridad. El artículo es de RT, pueden verlo, RT en inglés. Los estadounidenses y británicos, los saboteadores estadounidenses y británicos, estuvieron directamente involucrados en las explosiones que hicieron saltar por los aires las tuberías, los conductos del gas. Entonces, esto por sí mismo es un casus belli, lo está diciendo con toda claridad. Es decir, Estados Unidos incluso añaden, y es también bien significativo, Naryshkin dice claramente que no solo la administración Biden estaba interesada en volar Nord Stream, sino también los republicanos. Lo dice con toda claridad. Entonces es un casus belli claro y notorio. Los rusos recordarán que en torno a toda esta cuestión del Nord Stream ellos pidieron formar parte de la investigación, no se les dejó. Al final la investigación terminó con aquella historia rocambolesca de que una suerte de Mortadelo y Filemón a la ucraniana, en medio de una borrachera, por lo visto consiguieron con una barquita o algo así por el estilo, un disparate absoluto, consiguieron volar Nord Stream. Eso ha quedado, de hecho, como la tesis oficial, con filtraciones aquí y allá de que, bueno, quizá pasa otra cosa, pero nada oficial realmente. Y justo ahora que la tensión es máxima, fíjense, Naryshkin lo dice claramente, señores, aquí hay un casus belli. Entonces veremos si esto no pasa a la historia como un punto central de esta guerra mundial. Ya veremos. Cabe preguntarse acerca de eso, porque pensémoslo también. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto interés en volar Nord Stream? Naryshkin dice que básicamente esto beneficiaba a Europa, puesto que les proveía de gas a buen precio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Estados Unidos no quiere que Europa tenga gas a buen precio? Eso es lo que hay que empezar a preguntarse. Hay que empezar a hacerse estas preguntas, porque parece que todo se ha quedado ahí en una sombra extraña y parece que no se producen las reflexiones necesarias. Entonces aquí tendríamos el casus belli
que, teniendo en cuenta cómo se están desarrollando los acontecimientos, Rusia podría sacar a colación. Bueno, parece que lo ha hecho Naryshkin, de hecho, ¿no? Es decir, los rusos dirían, bueno, esto no es una cuestión de Ucrania, ustedes volaron Nord Stream. Ustedes volaron Nord Stream, eso es un acto de guerra. Así están las cosas. Es tremendo, pero es así. Entonces aquí hemos seleccionado algunas notas muy significativas. Fíjense. La primera de todas. Los servicios de inteligencia europeos ven una amenaza en el posible influjo, en la posible influencia de las tropas ucranianas y el tráfico de armas cuando termine el conflicto en Ucrania. Cuidado con esto, ya lo destacamos aquí. ¿Recuerdan cuando Zelensky dijo que las tropas estadounidenses en Europa podían ser sustituidas por tropas ucranianas? Recordarán cuando antes decíamos, mucho ojo, porque aquí lo que se está perfilando es una suerte de virreinato, vamos a llamarle así, virreinato ucraniano sobre Europa, ¿verdad? Entonces Zelensky podría aspirar a ser una especie de virrey europeo para más gloria del imperio estadounidense. Claro, sonaba disparate, siempre suena disparate. Siempre suena disparate, pero los datos están ahí, es cuestión de hacer el análisis. Entonces, tenemos una Europa cada vez más debilitada, una Europa que ahora además se lanza alocadamente a la guerra con Rusia. Pero ¿y qué va a pasar después? Y fíjense, es Bloomberg quien reporta esta noticia. Es decir, ya nos van adelantando los próximos capítulos, ¿verdad? Esto es como en las series de televisión. Ya nos van diciendo que en los próximos capítulos, siga usted viendo la serie, que en los próximos capítulos se va a poner emocionante. Es llamativo esto. Además, no es nada nuevo. Cuidado con la historia. Esto no es nada nuevo. Esto ya venía de los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la Operación Gladio, la famosa red de agentes de la OTAN. Detrás del telón de acero se les llamaba las redes Stay Behind, pero del otro lado, de aquí, del lado occidental, de la libertad y la democracia, era Gladio, que implementaba, entre otras cosas, atentados terroristas, muy sangrientos además, entre otras cosas. Aparte que gestionaba ciertos regímenes que, bueno, no eran convenientes. Se gestionaban esas cosas. Y esto existió, está de hecho historiado por Daniele Ganser, este historiador suizo que realizó una obra acerca de Gladio y las redes Stay Behind en Europa. Es decir, hay precedentes. Cuando se nos muestra una nota de prensa en Bloomberg de este tenor, hay que tener en cuenta que esto está diciendo algo alto y claro, ¿vale? Después no nos sorprendamos. Los medios occidentales hacen reportajes acerca de que Reino Unido y Francia están transfiriendo, esto lo decíamos antes, más de 150 misiles Storm Shadow y Scalp EG a Ucrania para golpear en profundidad el territorio ruso. ¿Qué más decir? Y la otra noticia, que la trae TASS, la mostramos en el canal, es tremenda. Es tremenda porque fíjense que en este canal ya lo decíamos y recordamos como algunos decían que no, que estábamos metiendo miedo, que eso de la guerra nuclear no iba a ocurrir jamás, que disparate, etcétera, etcétera. Y fíjense qué noticias hay que leer en un día cualquiera como hoy. Fíjense. La nota que de verdad llama la atención, esto es acerca de una miembro del Congreso estadounidense, Marjorie Taylor Greene, que habla de que la administración Biden quiere transferir armas nucleares a Ucrania. Pero es que, además, se hace referencia en la nota que, bueno, aparte de que es una locura y que es completamente inconstitucional, como dice esta representante, fíjense porque dice que funcionarios de la administración Biden están considerando seriamente entregar armas nucleares a Ucrania. Esto era una información que ya venía de atrás, que venía de hace tiempo y que ahora mismo está subiendo el tono. Entonces tenemos a un representante de Estados Unidos, es decir, un funcionario estadounidense diciendo semejante cosa. Fíjense cómo algunos representantes estadounidenses y de países europeos propusieron devolverle a Ucrania las armas nucleares. Esto fue en un artículo del New York Times el 21 de noviembre. Estamos a 26, eso fue hace 5 días. Se menciona, se deja caer, se deja caer. No, es que fue un error que Ucrania se deshiciera de sus armas nucleares, pero lo podemos solucionar dándoles armas nucleares para que las tengan. Y para que las tengan, es decir, un país en guerra
con la situación como la tenemos ahora mismo, es tremendo, pero esto es así. Obviamente, esto ya lo habíamos comentado y ahora lo volvemos a comentar. Obviamente, esto forma parte de ese modus operandi estadounidense, de esa oferta que no se puede rechazar, ¿no? Esto viene de la película El Padrino, cuando el mafioso de turno hacía a otro mafioso o a quien fuese una oferta que no podía rechazar. Y esto significaba básicamente que la amenaza era mucho mayor que las consecuencias nefastas de aceptar la extorsión. Es decir, Rusia, por ejemplo, no le conviene aceptar un plan de paz que ahora se le va a ser presentado por parte de la administración Trump, no le conviene, pero la amenaza es mayor, es decir, le vamos a dar armas nucleares a Ucrania, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, con lo cual tú vas a aceptar la paz aunque no te conviene. Putin, vas a aceptar la paz. No te conviene, pero te la vas a tener que comer porque es una oferta que no puedes rechazar. Esto es la lógica, hay que entender estas cosas. Cuando uno dice que la diplomacia es importante, las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, es esto precisamente lo que hay que entender. Y es que Estados Unidos no tiene más diplomacia que esa, la diplomacia del mafioso. Esto hay que entenderlo porque cuando quien está enfrente es débil, no tiene capacidades de hacer frente, es una cosa, pero cuando quien está enfrente tiene capacidad de responder a esa amenaza, entonces las cosas se pueden poner muy feas, porque digamos que el que tiene esta lógica interna de Estados Unidos, esta lógica del mafioso, es incapaz de comprender tampoco que esto pueda revertirle, es decir, que esto pueda estallarle en la cara, como se suele decir. Es incapaz de entenderlo porque, insistimos, es como su idiosincrasia. Su idiosincrasia es esa, es su naturaleza. Entonces, obviamente, no va a atender a razones en el auténtico sentido estricto de esa palabra. No va a atender a razones. Lo que va a hacer es, de hecho, implementar ese tipo de comportamiento mafioso. Y no va a aceptar que esto sea inaceptable, vaya. Es decir, es que esta es nuestra diplomacia. Esto es como lo va a presentar la administración Trump, ya lo adelantamos aquí, siempre adelantamos cosas que después tienen la mala costumbre de cumplirse. Entonces es obvio que esto es así. Fíjense que además, también lo dijimos en su momento, la administración Trump y la administración Biden obviamente han llegado a un acuerdo, eso es más que obvio, le han sido levantadas todas esas causas penales dentro de ese lawfare que le habían hecho a Trump, misteriosamente, todo, ahora todo es paz y amor, ahora parece que se quieren con locura, antes se iban a matar, iba a haber una guerra civil en Estados Unidos y ahora todo es amor. Y bueno, también han resuelto esa cuestión de una manera bien mafiosa, es decir, se han aliado y han proyectado todas las energías negativas hacia Putin, es decir, hacia Rusia, hacia China también, por supuesto, y cuidado, porque ya ven la noticia de los aranceles sobre México que acaba de anunciar el amigo Trump. Es decir, es una posición muy agresiva hacia otros, lo que aquí conceptualizamos como exportar la guerra civil. Es decir, podríamos, a ver, Trump, a ver, Biden, podríamos matarnos entre nosotros, pero ¿y si exportamos toda esta mala energía y los zurramos a los de fuera? Básicamente esta es la lógica interna. Y en ese nuevo tablero de ajedrez, o dentro de ese nuevo puzzle, ¿qué papel juega Europa? Bueno, pues lo está dejando hiper claro, hiper cristalino, y por eso nos parecía tan significativa esta noticia acerca de Nord Stream. ¿Levanta esta noticia gran revuelo en Europa? No, pueden estar ustedes seguros de que no. Entonces, el hecho de que los rusos estén diciendo con toda claridad que Estados Unidos y Reino Unido fueron quienes volaron Nord Stream, un claro acto de guerra que además ha tenido consecuencias muy serias para la economía europea. ¿Esto va a implicar algo a nivel político en Europa? No, pueden ustedes estar seguros de que no. De hecho, esto ya está siendo tapado, ya está siendo solapado con esas otras noticias de esas bravuconadas acerca de Storm Shadows, Scalp y todas estas historias. Así que bueno, esa es la situación. Obviamente no hay forma en la que esta configuración occidental vaya a cambiar porque sí para bien y ya está. Eso no va a ocurrir. Entonces, de ahí que sea necesario que sean las personas las que reaccionen. No hay otra salida, no hay otra escapatoria. La Tercera Guerra Mundial es un hecho, ahora ya son ellos quienes lo dicen,
y además con ese componente nuclear. Es decir, ¿no? Al final el peligro nuclear no venía de Putin, como tanto nos habían dicho, bueno, ya desde los tiempos de la Unión Soviética, ¿no? A pesar de que fue Estados Unidos el único país del mundo que utilizó armas nucleares y además sobre civiles, lo cierto es que en el imaginario colectivo la idea de el peligro nuclear era algo siempre ruso. Es decir, eran los rusos los que iban a acabar con el mundo, iban a convertir el mundo en un páramo nuclear. Sin embargo, no está resultando así. El mensaje del misil Oreshnik no ha sido escuchado, no interesa en Occidente. Eso está ya muy, muy claro. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso de los rusos? Buena pregunta. A ver qué es lo que va a pasar. A ver qué es lo que va a pasar, pero está claro que no va a ser bonito. La decisión está tomada, así que a espera de a ver qué dicen ahí en esa reunión que están teniendo hoy en la OTAN, pues nada, simplemente concluir que obviamente las posibilidades auténticas de no llegar a un auténtico desastre pasarían por una reacción a otro nivel, no al nivel al que estamos acostumbrados, no al nivel del sistema occidental, del proyecto civilizatorio occidental moderno. Obviamente esto no hace más que demostrar el tremendo y apoteósico fracaso de todo el proyecto. Entonces esto hay que tomar conciencia sobre esto, está clarísimo. Pues lo dicho, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros del canal. Nosotros estaremos aquí, bueno, pendientes de a ver qué dicen todos estos personajillos que estarán ahora reunidos ahí con gran tensión, pensando a ver cómo van a hacer para que ese Putin se entere de lo que vale un peine, ¿verdad? En fin, tiene su punto interesante todo esto. Hay que reírse por no llorar. Nos vemos en la próxima.